su nombre esta mañana de bendición, este domingo maravilloso que, bueno, el mundo está celebrando el Día del Padre. Qué bendición, porque de verdad que es bueno también honrar a nuestros padres y la palabra nos invita a hacerlo. Hoy vamos a hablar un poco sobre este rol maravilloso que el Señor nos entregó a muchos varones de ser papá. Y aunque es bastante difícil cuando comparamos la paternidad de este mundo y los padres terrenales y los comparamos con ese padre perfecto que es nuestro Dios, hoy el Señor quiere hablarnos sobre eso, pero sobre todo de que todos, absolutamente todos, tenemos un padre. Y muchos que están escuchando, viendo esto, dirán: no, pero es que mi papá fue lo peor, mi papá, bueno, pero todos tenemos un padre. Tenemos que tener un padre para poder estar en esta tierra. Sí, así como tenemos una mamá, pues también tuvimos un padre terrenal. Y aunque ese padre terrenal haya sido muy malo, o haya sido muy bueno, o de pronto haya estado ausente o no, ahí estuvo, así sea un momentito, para que el Señor lo usara y fuera ese progenitor, ese papá que puso ahí su semilla para que tú y yo estuviéramos en esta tierra. Y muchas personas, cuando se habla del papá, y con toda razón, porque de pronto no fue la mejor figura para esa persona, pues rechazan esa paternidad. Pero resulta que aún teniendo un padre malo y perverso, siempre tuvo un padre bueno, amoroso y responsable a su lado, y es nuestro Padre Celestial. Y ese es el papá que hoy vamos a exaltar. Ese es el papá, el único verdadero padre que nunca se equivoca, porque nosotros los padres terrenales nos equivocamos muchísimo y tenemos miles de errores, porque inclusive nadie nos enseña a ser papá. Y no hay escuelas para padres, bueno, ahora hay algunas por allí, pero ni siquiera desde niños nos enseñaron a ser buenos padres, y tampoco teníamos el mejor ejemplo, porque nuestro padre, en mi caso, era un excelente papá, pero tenía sus errores, y aún más cuando no conocía del Señor. Pero bueno, gloria a Dios por nuestros padres, por todo lo que hemos vivido, pero sobre todo gloria a nuestro Padre celestial, que es el verdadero papá. Hoy el tema es la disciplina del Padre. Siendo allí escrito, la disciplina del Padre. Y antes de ir a la palabra, para que el Señor nos hable sobre esta disciplina maravillosa, que es la de nuestro papá, vamos a hablar un poco de lo que ocurre en las casas. Y es que cuando uno mira realmente la figura paterna, la figura terrenal, pues muchas veces es como dice por acá, el coco, ¿no? ¿Cómo así? El papá, cuando el papá corrige, los hijos muchas veces tienen miedo. ¿Por qué? Porque se vende esa idea, ¿no? Entonces yo recuerdo en mi caso, mi mamá nos corregía, y eso era la chancleta voladora, la chancla voladora, como le llaman, y ella nos corregía. Pero cuando ya se salía de su mano la corrección, decía: pues le voy a decir a tu papá. Y nosotros ahí sí, ¿cómo? No le vaya a decir, porque es que ese papá venía y corregía con mano fuerte. Y sé que en muchos lugares se da esto porque eso es lo que el Señor puso en los corazones, y así nos creó. Por eso la cabeza del hogar, mientras esté dispuesto ese corazón con Dios, debe ser el papá. Esa es la cabeza. Y así el Señor lo hizo, y así lo puso y lo dispuso, para que la cabeza siempre fuera el varón, y obviamente la esposa es la idónea. ¿Por qué? Porque cuando el varón corrige con más fuerza y sin sentimiento. O sea, no pone allí lo que pone la mujer, que es ese sentimiento bonito, donde ella no quiere usar su fuerza para corregir, porque en ese momento ella antepone sus sentimientos, sus emociones.
mientras que el papá es mucho más parco, más directo y su corrección es más fuerte. Entonces, hoy que conocemos del Señor, entendemos cómo nuestros padres, aún en su ignorancia, porque no conocían de Dios, cumplían bien el rol por el cual fueron puestos allí. Y papá y mamá corregían, pero obviamente la corrección del padre era más fuerte. Y por eso muchas veces los hijos nos inclinamos más y el amor de nosotros como hijos es como mucho más fuerte hacia la mamá, porque la mamá es más consecuente, es más permisiva, es más amorosa. El papá ya es mucho más rudo y más fuerte y su corrección siempre es más notoria. Eso se da en muchos casos, en que sabemos que hay miles de casos de familias pues, que no son funcionales, que son disfuncionales y que la mamá le ha tocado asumir el rol de papá y son mamás y papás a la vez. Pero qué bendición cuando nosotros movemos todo este panorama y lo enfocamos en nuestro Padre Celestial, que es el que siempre ha estado ahí para nosotros, pero también su corrección y su disciplina es fuerte. Dice la palabra del Señor, y quiero que empecemos por aquí. Vamos, por favor, acompáñame allí a los Salmos. Vamos al libro de los Salmos y vamos al Salmo 127. Salmo 127. Y quiero que iniciemos por aquí para entrar en contexto de lo que es la corrección y la disciplina de un padre, y en este caso de nuestro Padre Celestial. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice Salmos 127, verso 3. Bueno, leemos desde el verso 3. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Salmos 127, verso 3. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: he aquí, herencia de ¿qué, iglesia? De Jehová son los hijos. ¿Cosa de qué? De estima el fruto del vientre. Y dice el verso 4: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado ¿quién? Iglesia. El hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y yo quiero que cerremos un momentico nuestros ojos allí. Cierra un momentico tus ojos, iglesia, tú también, iglesia virtual, y pensemos un poco en este verso donde dice que herencia de Jehová son los hijos. No son nuestros, no son tus hijos, son de Jehová. Los hijos que tenemos, los que Dios nos permitió, son de Dios, son herencia de Él. Abre tus ojos, iglesia, porque es importante que cuando nosotros como padres terrenales corrijamos a nuestros hijos, sepamos que esos hijos no son nuestros, son de Dios. Dios los puso allí para que nosotros los ayudemos a crecer, los formemos, los eduquemos, pero sobre todo el propósito principal que tú tienes con tu hijo es sembrar a Cristo en su corazón. Y ese es el propósito principal, que tu hijo crezca conociendo la palabra del Señor, sabiendo quién es el Dios y quién es el verdadero papá de ese hijo. Así que hay que reflexionar un poco, porque obviamente si no conocíamos de Dios, pues no podíamos sembrar esa semilla en ese muchacho. Pero si ya tú conoces del Señor y aún no lo has hecho, yo te invito para que te conviertas en el mejor papá y seas tú hablándole a tu hijo de ese buen Dios que ahora tú conoces, porque ese es el propósito principal por el cual el Señor nos concede y nos permite tener hijos, de que nuestros hijos, así hayamos sido los peores padres, al menos conozcan que tienen un Dios y es el verdadero papá, y les pongas y les siembres en su corazón
Ya Dios te dará la estrategia, ya Dios te dirá cómo lo vas a hacer, pero sobre todo lo hagas con tu ejemplo, que lo hagas con tu testimonio, que ese hijo pueda evidenciar el antes y el después, que ese hijo pueda con esa prédica muda sentir que tú sí tienes un padre maravilloso que te concede todo, pero que tú puedas hablarle a ese hijo con autoridad, mostrando un buen testimonio de que eres ese papá que antes no eras, pero ahora lo eres. Y esto va para hombres y mujeres. La razón por la cual el Señor nos entregó hijos fue para eso, para que nosotros sembráramos en el corazón de esos hijos la semilla, la presencia de Dios, para que fuéramos nosotros instruyendo a esos muchachos. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira cómo el Señor nos habla y dice, y lo quiero volver a leer porque dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. Es como si tú tuvieras una cantidad de flechas, ¿sí? Y tuvieras que impulsarlas para que salieran, ¿sí? Pero antes de impulsar esa flecha, tú preparas esa flecha. Tú no puedes impulsarla y soltarla para que vaya muy lejos si esa flecha no tiene la presencia de Dios, si no tiene a Dios en su corazón. Si ese hijo que tú estás impulsando y lanzando a las naciones no tiene la presencia de Dios, se va como incompleto, como que se va sin protección, como que se va sin lo principal. Porque ese hijo puede llevar mucho conocimiento de esta tierra, puede llevar muchas cosas, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada y va indefenso. Pero si ese hijo que tú lanzaste como esa flecha y lo lanzaste a las naciones, se va lleno de la presencia de Dios y amando a Dios, temeroso de Dios, ese hijo va a ser de verdad como esa saeta, como esa flecha que indica aquí la Biblia. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurados son varones que Dios nos permitió tener muchos hijos, pero que todos sus hijos conocen de Dios. Así no estén aquí, así estén haciendo lo propio en diferentes lugares de este planeta, pero que estén llenos de la presencia de Dios. Y así tu hijo viva contigo y esté allí, pero tú vas a estar tranquilo cuando ese hijo tiene la presencia de Dios allí. Y tú sabes que cuando ese hijo conoce al Señor y es temeroso de Dios, en todo lugar le va a ir bien y todo lo que suceda en su vida va a ser para bien. Por eso, el motivo principal por el cual Dios nos entrega hijos, que recuerda que son de Él, solo nos los pone allí para que nosotros los ayudemos a levantar, les enseñemos lo bueno, porque ellos nacen sabiendo lo malo, pero que nosotros les enseñemos lo bueno y sobre todo sembremos en su corazón a Cristo, le mostremos a Cristo. Si ese propósito ya se cumplió, bienaventurado tú como papá, tú como mamá. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Si aún no se ha cumplido, sigamos clamándole a Dios para que esos hijos conozcan de Cristo y se cumpla, porque tenemos que declarar la palabra y lo que Josué dijo un día: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé los demás le van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y eso se tiene que cumplir. Y así sea en el último momento que ese hijo de pronto rebelde no quiere conocer a Dios, pero lo va a hacer porque hoy declaramos esa palabra y esos hijos tienen que llegar, así ya sean abuelos, no importa, pero si tú declaras la palabra y te apropias de ella, sus hijos tienen que llegar. Es en el tiempo de Dios, porque recuerda que son sus hijos, es su heredad, son de Dios. Nosotros solamente tenemos el privilegio de tenerlos aquí cerquita de nosotros hasta que ellos deciden volar, salir, hacer lo suyo, lo propio, y se casan y tienen sus familias y lo que sea con ellos, pero que siempre, y ojalá suceda, y si ya salieron de la aljaba, si ya salieron de ti, pues de alguna manera Dios lo hará para que tú siembres en su corazón a Cristo. Y esos varones y mujeres que salieron de tu vientre, mamá, que salieron de ti, varón,
esos varones y mujeres sean de verdad personas para Dios, personas consagradas a Dios, y que puedan ser realmente, como dice el Señor, poderosos en la tierra, porque no pueden ser poderosos si no tienen a Cristo en el corazón. Bueno, vamos entonces ahora sí a hablar de lo que el Señor nos dice y es de la disciplina de nuestro Padre Celestial. Quiero que me acompañes allí adelantico a Proverbios. Vamos a Proverbios 3. Yo quiero que lo leamos todo porque es hermoso. Este capítulo de Proverbios, este capítulo es maravilloso y es para los hijos, y es para nosotros como hijos, y es para nuestros hijos, y es para todo aquel que quiera recibir de papá un buen consejo. Dice Proverbios 3, y hay un título allí: exhortación a la obediencia. Y es lo que siempre hace un padre: exhortar. Exhortar es como un regaño con amor, como un regaño consciente de que te va a servir, de que te va a edificar. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Recuerda, iglesia, que la ley es la palabra del Señor. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y ¿qué, iglesia? Y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena ¿qué? Opinión ante los ojos de Dios y de ¿qué? Y de los hombres. Mírate estos consejos de un buen padre. Dice el 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué, iglesia? Tus veredas, tus caminos, tus propósitos, tus planes, todo lo va a enderezar el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Dice que teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿para qué? Para tus huesos. Dice el verso 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice el verso 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo ¿de qué? De Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, y este es el verso que quiero que hoy grabes en tu corazón, dice: porque Jehová al que ama ¿qué? Castiga, como el padre al hijo a quien ¿qué? A quien quiere. Gloria a Dios. Y de ahí para allá siguen consejos de Dios, pero quiero que dejemos hasta ahí, hasta ese verso rema, que nos habla de la disciplina de Dios, pero sobre todo de la disciplina de un buen padre. Mira ahí a tu compañero y dile: permite que papá te discipline. Vamos, dile: permite que papá te discipline. ¿Por qué? Porque es que la disciplina del padre es buena para nosotros. Nosotros no podemos y haciendo un enfoque al Padre terrenal, la mayoría de las veces que nuestro Padre terrenal nos disciplinó era porque quería el bien para nosotros. Bueno, algunos lo hicieron con ira, algunos lo hicieron de la manera que no era, porque eran terrenales y porque se equivocaban. Pero nuestro Padre Celestial, iglesia, mírenme aquí, nuestro Padre Celestial siempre nos va a disciplinar porque nos ama. Amén. Y porque quiere lo mejor para nosotros. Pero la disciplina muchas veces no la queremos. Muchas veces nos hacemos a un lado y decimos: uy, no, ¿por qué? ¿Yo por qué voy a recibir disciplina? Si es que yo estoy haciendo bien las cosas. Pero si nuestro Padre nos disciplina es por algo, y Él por eso disciplina a sus hijos. Vamos entonces a hablar mucho de esta disciplina y lo que el Señor hace con nosotros. Mire, iglesia, todo lo que nuestro buen Padre pone para nosotros es por nuestro bien. Y muchas veces decimos: uy, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto?
si hay otros que están haciendo cosas diferentes y les está yendo bien, de pronto ellos no son hijos del mismo Padre. De pronto ellos están haciendo cosas y les está yendo bien porque su Padre, de una u otra manera, los está bendiciendo, pero ese otro Padre les va a pasar factura. La diferencia con el papá que nosotros tenemos es que Él nos bendice y nos bendice aún con disciplina, pero nunca nos va a pasar factura. Nunca nos va a decir, venga, yo le di esto, entonces ahora usted entrégueme esto. Porque eso es lo que hace allá el papá con minúscula, el papá de algunos, que el Señor se atrevió a decirles, hijo del diablo, porque son personas que aún no conocen de este buen Padre, que es nuestro Padre Celestial, y que aún no han consagrado su vida para agradarle y honrar su nombre, sino que están allá en delitos y pecados, sirviendo a otro papá, sirviendo a un ser despreciable, un ser que lo único que quiere es sumergirlos en un abismo de donde no quiere que salgan. Pero gloria a Dios, nosotros ya fuimos rescatados, sacados de allí por un Padre de verdad, un papá maravilloso que siempre estuvo para nosotros. Así que vamos nosotros a ver de qué se trata la disciplina divina, la disciplina de nuestro Padre. Y quiero que allí mismo volvamos a recordar, leer otra vez ese verso en Rema, que es Proverbios 3:12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y ese verso quiero que lo miremos también en Hebreos 12, y vamos a leerlo del 4 al 7. Vamos a Hebreos 12, del 4 al 7, porque papá solo quiere el bien para nosotros. Nuestro Padre, cuando nos disciplina, cuando nos pone allí en cintura, como dice por allí el mundo, ese papá lo único que quiere es el bien para sus hijos. Y es importante, porque cada vez que nuestro Padre nos disciplina, nos pasa por un desierto, permite que nosotros recibamos esa disciplina, es porque en ese momento nuestro Padre nos está amando muchísimo. Hebreos 12, ¿lo tienes? Gloria a Dios. Vamos a leer mucha Biblia hoy porque es importante que el Señor con su palabra nos levante, nos muestre el camino y nos muestre por qué muchas veces recibimos disciplina del Señor y nos rehusamos a ella y nos sentimos como afligidos de pronto, pero es porque el Señor está obrando en nosotros. Y recordemos que siempre que nos disciplina es porque nos ama. Dice entonces Hebreos 12, del 4 al 7, ¿quién lo quiere leer? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Léelo, mi hermano. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Amén. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que amas disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Hasta el 7, ¿no? Sí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo a quien padre no disciplina. Ok, gloria a Dios. Mira que aquí el Señor añade algo más y dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota, aún le aumenta un poquito más, y azota a todo el que recibe por hijo. Pero mira el 7 como nos dice que si soportamos esa disciplina, Dios nos tratará como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre, o sea, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. O sea, ¿por qué? Es una pregunta. Si no disciplina, es como si Él no nos tuviera como hijos. Porque tú no vas a disciplinar al hijo del vecino. Tú no vas a poner una prueba o a castigar, como le quieras llamar, o a llamar a
a un hijo del vecino a enseñarle cosas, si es que no es tu hijo. Pero si el Señor nos está disciplinando, eso nos confirma que nosotros somos sus hijos. Por eso es importante que muchos compañeros que están pues también sirviéndole al Señor como pastores, me dicen, no podemos pedir disciplina del Señor. Y yo te digo, la disciplina del Señor es fuerte, pero yo, en mi corazón, le digo, Señor, si tienes que disciplinarme, hazlo, porque eso me confirma que soy tu hijo. Amén. Y eso me va a llevar a un mejor estado y a un nivel mejor, porque no debemos temer a la disciplina de papá, porque Él lo hace con amor y lo hace para que nosotros mejoremos. Y es de pronto un poco contradictorio decir, ¿cómo vamos a pedir disciplina de Dios? Pero si la necesitamos, Él nunca nos va a disciplinar si no lo necesitamos. Pero tampoco va a ir en contra de nuestra voluntad. Por eso es que es importante que nosotros podamos decirle, Señor, yo me estoy comportando bien y es lo que yo creo en mi corazón. Pero si hay algo en mí que todavía falta, Señor, disciplíname, Rey, y muéstrame, Señor. Y el Señor cree que Él te va a mostrar para que tú te corrijas. Pero si tú no te corriges en lo que estás haciendo malo, pues vendrá la disciplina del Señor. Pero tenemos que aceptarla, porque será de la única manera que nosotros vamos a poder cambiar ese estado o lo que estemos haciendo mal. Gloria a Dios por eso. Vamos también a leer una vez más Hebreos 12, 9 y 10. Leámoslo otra vez allí mismo en Hebreos. Vamos a leer Hebreos 12, el mismo en Hebreos 12, 9 y 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alguien que lo haya leído, se ponga de pie y lea esa palabra. A su nombre. Gloria a Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban, nos veneraban. ¿Por qué no Obedeceremos. obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. El 10 también, mi hermano. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí, mi hermano. Mira cómo el Señor nos muestra que nuestros padres terrenales nos disciplinaban, pero era como a ellos les parecía, porque ellos lo hacían en su carne, ¿sí? Lo hacían de la manera en que ellos podían hacerlo. Y obviamente estaban buscando el bien para nosotros, porque no, por más malo que sea ese papá, siempre va a querer el bien para sus hijos. Pero mira cómo el Señor hace allí un paralelo y nos muestra que Él sí nos disciplina para el bien de nosotros. Leámoslo otra vez, dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Aún así, cuando nos disciplinaban, pues nosotros al otro día o más tarde o el mismo día ya estábamos otra vez con ellos, porque eran nuestros padres y estábamos allí venerándolos y muchos, aún cuando estábamos niños, ya no guardaban rencor. Por eso la importancia de corregir a un niño. Y tú, la palabra habla de que puedes usar la vara con tu niño hasta los 8, 9 años, pero de ahí en adelante ya no es de la misma manera, porque ya ese hijo va a tener rencor en su corazón si tú lo maltratas físicamente o haces algo que no está dentro de la Biblia. Y entonces mira cómo muchas veces la corrección del padre terrenal termina siendo más bien contraproducente para los hijos, porque no entendemos muchas cosas. Pero qué hermoso cuando el Señor nos habla. Entonces dice: y los venerábamos y los venerábamos. Y hay una pregunta: ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre? Mira ese Padre con mayúscula que es Dios, al Padre de los Espíritus, y viviremos. Es mejor atender la disciplina de nuestro Padre terrenal. Y dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Y esa es la disciplina del Señor, para que nosotros cada vez seamos más para Él, más dispuestos para Él. Recuerda que la palabra santo en la Biblia es apartado para Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos siempre apartados para Él, dispuestos para Él, en santidad, tratando de que el pecado ya no sea en nosotros. Y el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Por eso es su corrección, para que nosotros no rompamos ese vínculo con nuestro buen Dios, porque el que peca se aparta de Dios y se rompe y su espíritu muere cada vez que peca. Por eso la disciplina del Señor, y qué bendición saber que cada vez que Él disciplina a sus hijos, le está de una vez confirmando que realmente es el papá de nosotros. Vamos otra vez allí a Proverbios. Proverbios 15:32. Acompáñame a Proverbios 15:32. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y qué bueno que podamos evidenciar por todas las escrituras lo que el Señor habla de su disciplina, de su amor, porque es el amor de Dios. Amén. Cuando lo tengas me dices amén. Proverbios 15:32. Amén. Léelo, mi hermano. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Lee el 33 también. El temor de Jehová es enseñanza, sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Gloria a Dios. Mira entonces cómo el Señor nos habla de que tenemos que tener tenemos que recibir esa disciplina. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Si nosotros queremos que esta alma mejore y cada vez sea más para Dios, esta alma se sujete, pues tenemos que aceptar esa disciplina, no tenerla en poco. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dice que el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo a la maldad, al pecado. Estamos todo el tiempo allí en una lucha mental, donde muchas veces nuestro cuerpo, nuestra alma quiere hacer lo malo, pero nuestro espíritu quiere honrar a Dios y hacer lo bueno. Pero qué bueno que podamos tener en alto, no en poco, la corrección de Jehová. Acompáñame también allí a Proverbios, otra vez Proverbios 3:11, porque el Señor nos quiere posicionar, poner en nuestro corazón esta palabra, para que tengamos claro que la disciplina del Señor es para aceptarla, para que se cumpla y que el propósito de Dios esté ahí siempre para nosotros. Dice, otra vez leamos Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Amén. Ni te fatigues de su corrección. Amén. Mira, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No, ya me cansé de que el Señor me corrija. No, espera en el Señor. Y más bien, mira, cuando uno corrige a un hijo, uno lo que espera como papá es que ese hijo corregido pues ya no deje de hacer lo que está haciendo y cambie totalmente. Si nosotros nos cansamos de la corrección, es porque no lo hemos hecho, porque no hemos sido obedientes, porque el Señor nos dijo no hagas esto y seguiste haciéndolo. Y llega un momento en que llega es como el cansancio, como que ya tú no quieres que te castiguen, que te digan más, que te hable más, que te corrija. Pero ¿por qué es el que viene el cansancio? ¿Por qué viene la fatiga? Pues porque no estás siendo obediente, porque ya el Señor te habló, porque ya el Señor te dijo no hagas eso, y tú sigues de terco allí haciendo lo mismo. Por eso es muy importante que cuando nuestro Padre abre nuestro corazón, no busquemos argumentos para decirle, papá, es que esto como que no, si es que Él es el Todopoderoso, Él es el que lo sabe, el que sabe todo y el que quiere el bien para tu vida. Vamos también a leer segunda de Timoteo 3:16. Y vamos a ver, ese es uno de los medios de la disciplina del Señor.
Timoteo 3:16. Gloria a Dios. Cuando lo tenga le dices amén. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Lee la palabra. A su nombre. Gloria a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, Amén. para redarguir, Amén. para corregir, Amén. para instruir en justicia. Amén. Gloria a Dios. Y lee también el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Una de las maneras en que Dios nos corrige, bueno, Él puede corregirnos de mil maneras. Él puede hablar a nuestro corazón, Él puede poner un hombre de Dios que te diga que estás equivocado en esto. Él puede hablar a través de profecía, Él puede hacer cualquier cosa porque Él es soberano. Pero la manera más directa en que el Señor te corrige es a través de la palabra. Y dice que toda escritura es inspirada por ¿quién, iglesia? Por Dios. Todo lo que aquí está escrito fue inspirado por Dios. Hay más de 40 personas que escribieron la palabra del Señor, que hoy la tenemos completa. Pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra fue escrita por Él, por eso son escrituras sagradas, inspirada por Dios. Por eso debemos creerla, porque aquí no hay errores. Aquí no existe nada que sea contrario a lo que Dios tiene en su corazón, es su pensamiento. Por eso muchas veces, si lo hacemos en nuestras fuerzas, si leemos la palabra en nuestras fuerzas, no la vamos a entender, porque es un libro sagrado. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Mira para lo que es útil para enseñar, útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y esta palabra debe estar en nosotros. Por eso cuando estábamos en Proverbios, el Señor dice que la atemos, que la grabemos como tablas en nuestro corazón, que la tengamos allí presente, que no seamos solo oidores, sino hacedores de ella, que la palabra siempre esté constante en nosotros, que la leamos todo el tiempo, que se convierta en un hábito para nosotros leer las Escrituras, porque esa es la corrección de nuestro papá. De esa manera nos habla directamente, de esa manera Él nos corrige, nos enseña. Y ese papá maravilloso se tomó la molestia de 1500 años instruir personas para que escribieran esta verdad para nosotros, para dejarnos un manual de comportamiento, un manual de vida, un manual que nos lleva a todo lo bueno y que nos corrige y nos enseña en qué cosas nos estamos equivocando. Mira qué bendición sería que todos los padres terrenales guiaran a sus hijos con este manual de vida. Que cada uno de nosotros empiece a enseñar no solo a los hijos, sino aún a los nietos. Enseñar este manual de vida. Que esos niños, como dice su palabra, instruidos cuando niños, aún cuando fueren viejos, no se van a desviar del camino, porque van a tener sembrada esta palabra, que es la corrección de Dios, en su corazón y en su mente. Qué bendición que nosotros podamos ser de verdad ejemplo a las naciones, sabiendo que nuestros hijos, nietos y aún bisnietos puedan recibir la instrucción de nuestro Padre Celestial a través de las Escrituras, y que ellos empiecen a entender, que sean espirituales, empiecen a entender estas Escrituras sagradas conforme a como nuestro Padre Celestial quiere que la entendamos. Qué bueno que nosotros, como hijos amados, corregidos e instruidos por nuestro buen Dios a través de sus Escrituras, podamos plasmar eso, entregarlo y ponerlo en el corazón de nuestros hijos y aún nietos, y que sean como esas flechas que salen de nuestra aljaba, pero cuando salen llenas de la presencia de Dios, para que en todo lugar donde llegue esa flecha, por donde pase esa flecha, deje esa semilla y deje de verdad y la presencia de Dios en cada lugar. Que nuestros hijos se conviertan en esos discípulos, hacedores de la verdad,
que pasan por todo lugar y la presencia de Dios se siente cuando tu hijo pasa por un lugar, pero que tú puedas ver tu misión cumplida en esta tierra cuando tu hijo ha conocido del buen Dios. Y que seas tu ejemplo, que tus hijos puedan aún decirle a sus nietos, decirles, mire, sea como mi papá que entregó su vida a Dios y se apartó de sus malos caminos y fue corregido por Dios y fue disciplinado por Dios, pero él aceptó y no tuvo en poco la disciplina de Dios para ser corregido. No fue testarudo, se rindió delante de Dios y conoció al buen Dios que ahora nosotros como hijos y ustedes como nietos conocen. Qué bueno que tú seas ese ejemplo a seguir y que tus hijos, tus nietos y aún tus bisnietos puedan decir, hoy ese abuelo, ese papá, ese varón de verdad le entregó su vida a Dios y aprendió que tenía un Padre Celestial que lo quería corregir y por eso estamos nosotros aquí. Qué bueno que un día toda la iglesia entienda que tienes que dejar un legado y el legado es Cristo en el corazón de tus hijos. Que tienes que, mira, el mejor tesoro que tú le puedes dejar a tu hijo no son bienes materiales. No es, aunque tienes que hacerlo y deberías de hacerlo, dejarle algo a tu hijo, pero no es eso. El mejor legado es darte por bien servido, así no le hayas dado nada a tu hijo material, pero si sembraste a Cristo en su corazón, ya lo hiciste. Ya lo hiciste, como papá o como mamá, ya lo hiciste. Ya cumpliste el propósito por el cual Dios te entregó esos hijos. Por eso, qué bendición que hoy el mundo celebra el Día del Padre, podamos nosotros darle la gloria a papá, al verdadero Padre, al que nos enseña a ser madres y padres, al que nos enseña a ser hijos, al que nos enseña a ser siervos, al que nos enseña que solo a través de su corrección, de su palabra, de las escrituras sagradas, de este manual de vida podemos llegar a ser verdaderos hijos. Porque yo no puedo decir yo soy hijo de Dios si estoy siendo desobediente a su palabra. Yo no puedo decir yo soy el hijo y tengo un Padre Celestial si me despierto todos los días a maquinar el mal y hacer lo malo delante de sus ojos. Yo no puedo decir soy un hijo de Dios si no recibo su corrección y no cambio. Si mi corazón sigue siendo el mismo, perverso y dañino. La palabra de Dios dice que tenemos un corazón tan malo, perverso. Pero si Cristo está en nuestro corazón, ese corazón tiene que ser manso y humilde como el de nuestro Señor. Y esa es la verdad, y ese es el amor de Dios para con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, para que se riegue su obra, para que se extienda su obra a través de sus padres que reconocieron a un Padre bueno y ahora están buscando ser más como Dios. No como dioses para quitarle la gloria del Señor, pero sí como esos hijos que sigan a su Padre, como lo enseñó nuestro buen Jesús. Un Dios que tuvo esa capacidad de convertirse en un ser igual a nosotros, para enseñarnos que nuestra coinonía, nuestra comunión con el Padre es día y noche. Todo el tiempo debemos estar conectados con ese papá amoroso, ese papá verdadero, ese papá que nos enseña lo mejor para que nosotros mismos recibamos bendición. Cada vez que nosotros nos sujetamos a la verdad de ese papá que tenemos, ese verdadero Padre, cada vez que nosotros hacemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, lo que estamos recibiendo es beneficio y bendición. Es bueno que hoy, de verdad, aprendamos a recibir y a tener, no un poco, sino mucho, la corrección y la disciplina de papá. Ponte sobre tus pies, vamos a orar.